Estás escuchando Sin Diferencias Podcast. En marzo de este año, la Organización de las Naciones Unidas organizó una cumbre enorme en Ginebra. Era para celebrar los 20 años de su histórico tratado sobre discapacidad. Y claro, el escenario estaba listísimo para un gran hito diplomático, pero Pero, a mitad de las sesiones, tuvieron que apagar los subtítulos en vivo. O sea, apagaron los subtítulos y cancelaron a los intérpretes de lengua de señas internacional porque, literal, la institución se quedó sin presupuesto para pagarles. es que es una imagen que roza lo absurdo. O sea, la mismísima sede global de los derechos humanos silenciando su propia accesibilidad en pleno aniversario. Totalmente. Y bueno, bienvenidos a nuestra exploración a fondo de hoy. Para quienes nos escuchan, tenemos una misión súper clara. Así es. Estamos en este mes de mayo de 2026. Se cumplen exactamente 2 décadas desde la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un hito gigantesco. Sí, y vamos a analizar una pila de informes globales, datos de agencias internacionales y radiografías regionales para entender dónde estamos parados realmente hoy. Y fíjate que el panorama es fascinante, pero por sus contradicciones. Totalmente paradójico. Porque, a ver, por un lado tenemos un instrumento adoptado por la ONU que hoy tiene 191 estados parte. ¡Wow! 191. Sí, es el segundo tratado de derechos humanos con mayor nivel de ratificación en toda la historia. O sea, el éxito normativo es innegable. Claro. Pero por otro lado, como ilustra esa anécdota tuya de Ginebra, la fragilidad operativa es tremenda. Especialmente ahora, en esta era de crisis económicas y ajustes estructurales. El marco legal está de pie, digamos, pero el andamiaje económico cruje de una forma alarmante. Exactamente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender el peso de lo que está fallando hoy, tenemos que recordar rápido qué fue lo que este documento cambió en 2006. Sí, el contexto es clave. Y para nuestra audiencia, que ya sigue de cerca estos temas, propongo usar una analogía técnica. A ver, me encantan tus analogías. Pensemos en la sociedad como si fuera un sistema operativo gigantesco. Antes de la convención, este sistema era súper rígido, muy antiguo. Cierto. Si un usuario intentaba interactuar con la sociedad y no encajaba en los parámetros físicos o cognitivos que ya venían predeterminados, pues el sistema arrojaba un error. Claro, y la respuesta médica de la época era algo así como, bueno, tenemos que reparar al usuario. Exacto. Lo mandaban a un hospital o a un centro de rehabilitación para que se volviera, entre comillas, compatible con el sistema. Que es lo que conocíamos como el enfoque puramente asistencialista. Sí, el modelo médico. La persona era un paciente, un sujeto de caridad, no un titular de derechos. Pero entonces llega la convención y dice no, obliga a reprogramar el sistema operativo entero. Establece que el usuario no está roto. No, el sistema es el que está mal diseñado. Exacto, porque no incluye en su código fuente a toda la diversidad humana. Y ojo, la convención no inventó ni un solo derecho humano nuevo. Nadie sacó derechos mágicos de un sombrero. No, para nada. Lo que hizo fue exigir que se eliminaran las barreras del entorno. Solo así, los derechos universales de toda la vida, como educación, salud, trabajo, podían realmente ejercerse. Y ese rediseño del sistema operativo nos lleva a la abolición de una figura jurídica antiquísima, que es la interdicción. Uy, sí, la interdicción, básicamente la muerte civil. Históricamente se les anulaba jurídicamente a las personas mediante la sustitución de la voluntad. Un tutor tomaba todas las decisiones por ellas. Y hoy, el artículo 12 del tratado exige algo súper distinto. Pide sistemas de apoyo para la toma de decisiones. O sea, volviendo a tu analogía, garantiza que la persona jamás suelte el teclado. ¡Qué buen punto! Y creo que la forma en que se escribió ese código es la parte más interesante. El famosísimo lema, nada sobre nosotros sin nosotros. Sí, y lo fascinante aquí es que esa frase dejó de ser un simple cántico de protesta, para convertirse en una metodología formal de trabajo. Claro, en la ONU. Exacto. Entre 1998 y 2006, el Comité Ad hoc de la ONU sentó a la sociedad civil en la mismísima mesa de negociación con los diplomáticos. Fueron las propias personas con discapacidad las que redactaron las cláusulas. Literalmente. Y eso aseguró que cada artículo fuera una hoja de ruta práctica para desmantelar barreras y no solo, no sé, una declaración bonita de intenciones. Y bueno, eso nos trae de vuelta a nuestro presente, a mayo de 2026.
Porque, o sea, si el software se actualizó hace 20 años y todos acordaron usarlo, ¿por qué los servidores técnicos están colapsando? Buena pregunta. Volvamos a esa 34ª sesión del comité en Ginebra. Para dar un poco de contexto a quienes nos acompañan, la ONU atraviesa hoy una crisis de liquidez sin precedentes. Sí, los Estados miembros no están pagando sus cotas. Exacto, no pagan a tiempo. Entonces, el Departamento de Gestión de Conferencias tuvo que recortar servicios esenciales. Y dejaron a los delegados y a los propios expertos del comité sin la infraestructura básica para comunicarse. Pero a ver, yo aquí quiero hacer de abogado del diablo un segundo. A ver, dime. Si hay una crisis de liquidez global tan fuerte, ¿no es lógico que la ONU aplique recortes parejos en todas sus áreas? O sea, ¿por qué este comité de discapacidad debería estar exento de la austeridad? Pues fíjate que esa es precisamente la trampa del modelo tradicional que hablábamos antes. ¿Ah, sí? Claro, porque cuando pensamos en recortes administrativos, uno piensa en, no sé, servir menos café o imprimir menos hojas. O acortar las reuniones. Exacto. Pero la interpretación en lengua de señas o el subtitulado no son amenidades, no son un lujo de oficina. Ah, ya entiendo. Son lo que jurídicamente llamamos ajustes razonables. Sin eso, la participación de los expertos con discapacidad es físicamente imposible. Si recortas eso, no estás haciendo un ajuste financiero. Literal, estás cerrando la puerta con llave. ¿Estás censurando la participación de facto? Sí. Y esto plantea una pregunta importantísima. ¿Qué pasa con el tratado cuando los encargados de vigilarlo no pueden trabajar? Claro, se paraliza todo. Es que ya se perdió el 30% del tiempo de reuniones en 2025. Y hay un retraso crítico para evaluar a países como Lesoto, Liberia, Islas Marshall, Pakistán y Samoa. Y sin esas evaluaciones, los gobiernos no sienten presión internacional, el núcleo del tratado se debilita. Muchísimo. Ahora, si nos alejamos de Ginebra un momento, parece que el modelo social sí está ganando batallas en otros frentes. Los informes muestran que está infiltrándose en áreas donde antes ni figuraba. Sí, es un fenómeno bien interesante de descentralización de los derechos. Por ejemplo, leí que a finales de febrero de este año se reconoció oficialmente un Disability Caucus. Ah, sí, en temas de cambio climático. Exacto, dentro de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático. Y esto es vital porque, bueno, las tasas de mortalidad son abrumadoramente mayores para personas con discapacidad durante desastres naturales. Y eso conecta directo con el artículo 11 sobre emergencias humanitarias. También fíjate que en Europa, en enero, el Consejo de Europa rechazó un intento de validar tratamientos psiquiátricos involuntarios. ¡Wow! Eso es una victoria enorme. Monumental, sí. Fue un rechazo contundente a las prácticas coercitivas en salud mental. Se alinea perfecto con exigir que se respete la autonomía. Pero claro, son victorias súper altas en esferas diplomáticas. Sí, conceptuales más que nada. Y si algo nos enseña la Convención, es que los derechos no viven en los pasillos, viven en la calle. Y si miramos el día a día en América Latina, pues la narrativa cambia drásticamente. Ahí los datos cuentan otra historia, mucho más áspera. Totalmente. Tenemos el reporte reciente de la TAMDIS y un análisis de la OPS y la CEPAL. Estudiaron a fondo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y la conclusión es súper clara. Hay una brecha estructural gigantesca. Una desconexión total, ¿no? Sí, entre las constituciones, que están maravillosamente redactadas, y la realidad de los ministerios que manejan el presupuesto. La Organización Panamericana de la Salud es lapidaria con el sector sanitario. ¿Qué dicen exactamente? Dicen que la infraestructura en los hospitales es obsoleta y persiste una cultura muy paternalista. Pero lo peor es la falta de protocolos de evacuación accesibles. En una emergencia, no hay plan para evacuar a pacientes con movilidad reducida. ¡Qué peligroso! Y los informes señalan que la raíz de todo esto es la invisibilidad estadística, como los sistemas de salud a veces ni siquiera recogen datos desglosados sobre discapacidad. Pues operan a ciegas. Exacto. No puedes diseñar un rescate para una población que según tu base de datos no existe. Y esa invisibilidad se derrama al tema laboral, que es otro cuello de botella. Justo a eso quería llegar. O sea, el reporte de McKinsey sobre empleo de este año tiene cifras que parecen geniales al principio. Sí, parecen motivo de celebración. Dicen que el 76% de las empresas flexibilizaron sus requisitos, como el idioma, para ser más inclusivas. Suena súper bien. Pero luego rascas la superficie. Miras quiénes ocupan los puestos directivos y, bueno, Los números se desploman. se caen a pedazos.
Solo el 8% de los directivos vienen de sectores desfavorecidos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Las empresas incluyen talento o solo hacen el check de relaciones públicas contratando puestos bajitos? Si conectamos esto con el panorama general, el informe de McKinsey nos da la clave. La principal barrera no es que falten habilidades técnicas, es la falta de redes de contacto, el networking. Claro, ¿a quién conoces? Exacto, y tiene una explicación sistémica. Si te segregan en escuelas especiales de niño y de joven las barreras arquitectónicas te aíslan de espacios sociales, pues llegas al mercado laboral sin esa red de conocidos o mentores que te ayudan a subir. Te abran la puerta de entrada, pero el tejido social roto no te deja subir la escalera. Así es. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante nuestra revisión. Para ver cómo choca la teoría con la práctica hoy mismo, los analistas nos invitan a ver dos países, España y Argentina. Dos escenarios radicalmente distintos, sí. Y mira que ambos históricamente lideraron la ratificación de la Convención en sus continentes. Pero hoy son los dos extremos del espectro. Empecemos por España. El 3 de mayo celebraron el Día Nacional de la Convención. Sí, el gobierno saca pecho diciendo que su legislación es avanzadísima. Pero el movimiento social, el CERMI, lanzó una campaña súper agresiva, #Cumple la Convención, básicamente diciendo, las leyes son hermosas, ahora hazlas reales. En España estamos viendo un debate de refinamiento. Se enfocan mucho en la interseccionalidad. Claro, cómo se cruzan las discriminaciones. Exacto. Tienen un plan para mujeres y niñas con discapacidad de 2025 a 2035. Muy feminista, anclado en el artículo 6, exigiendo derechos de salud reproductiva y representación política. Además, están empujando la desinstitucionalización por el artículo 19 de vida independiente. Ya no piden residencias más limpias, exigen recursos para que la persona decida dónde y con quién vivir, y pagar asistentes personales. Están discutiendo la autonomía personal absoluta, la punta de la pirámide. Pero luego cruzamos el Atlántico, llegamos a Sudamérica y, la conversación cambia radicalmente. El contraste es brutal. Y aquí, para quienes nos escuchan, es súper importante reportar esto con total imparcialidad para entender el fenómeno macroeconómico. Totalmente. En mayo de 2026, Argentina está en una crisis profunda. Y la política social hoy se enmarca en una ley de emergencia nacional en discapacidad. La Ley 27.793. Así es. Y si miras los anexos presupuestarios, es un balde de agua fría. Hay un ajuste real del crédito para discapacidad de casi 30% frente a 2023. Un recorte fuertísimo. Y los programas locales sufrieron un recorte del 45%, pero interesantemente hubo un aumento del 27% en el gasto administrativo y burocrático. ¿Cómo recortas servicios pero gastas más en administración? Bueno, el Poder Ejecutivo argumenta que este gasto administrativo es para implementar una ley contra el fraude. Ok. Y la postura del gobierno es que, para evitar que el Estado colapse fiscalmente, necesitan hacer auditorías masivas a las pensiones y depurar irregularidades. Desde su óptica, es un ordenamiento contable inevitable. Claro. Pero del otro lado, las organizaciones sindicales y sociales tienen una lectura diametralmente opuesta. Denuncian esto como crueldad estatal y advierten de un retroceso ideológico gravísimo. Sí, porque dicen que al someter a la gente a auditorías bajo sospecha constante y transformar la pensión en un subsidio por invalidez laboral, se resucita el viejo modelo médico. Se vuelve a medir a la persona solo por su capacidad de producción en el mercado, ignorando por completo los derechos sociales. Y ese choque de visiones genera situaciones muy perversas, como la trampa de la incompatibilidad. Uy, sí. Déjame ilustrar esto para nuestra audiencia porque me pareció devastador. Adelante. Imaginen a un joven con discapacidad motriz. Le ofrecen su primer empleo formal con salario mínimo. Pero la ley le dice, si firmas esto, pierdes automáticamente tu pensión no contributiva. Y esa pensión es la que le garantiza su cobertura de salud de alta complejidad para sobrevivir. Es un riesgo de vida o muerte. Exacto. Entonces el joven rechaza el empleo. ¿Y qué hace la sociedad? Lo cataloga en las estadísticas como improductivo.
Es un círculo diseñado para castigar la autonomía. Las crisis actúan como un líquido revelador, ¿no? Ponen a prueba la resiliencia de los derechos humanos. En Argentina vemos cómo la falta de recursos revive debates sobre el valor de la persona en el mercado. Es asombroso. En España debaten cómo afinar la asistencia personal para ir a la universidad, y en Argentina la disputa es por sobrevivir, por no perder la cobertura médica. Dos mundos simultáneos. Y bueno, ante este panorama, con la ONU sin fondos y gobiernos endeudados, muchos voltean a ver a la tecnología. ¿Será la vía de escape? Pues el reporte del Zero Project de este año es súper revelador en ese sentido. Mapearon 82 innovaciones en 51 países. Un montón. Sí, y en esta época de turbulencias climáticas y económicas, la tecnología emerge como un gran pilar para sostener la accesibilidad. Hay herramientas loquísimas. IA que traduce voz a lengua de señas en tiempo real con avatares, apps de alerta temprana súper simples, telemedicina con diseño universal. Da mucho optimismo. Lo da, pero Pero a riesgo de arruinar la fiesta, ¿de qué sirve la mejor inteligencia artificial del mundo si el usuario vive en una zona rural sin Internet? es que esa es la nueva barrera, la brecha digital. Los investigadores señalan que casi la mitad de los adultos en países de ingresos bajos y medios no tienen habilidades digitales básicas. ¡Wow! La mitad. Y en los países de pobreza extrema donde hay conflictos armados, la exclusión educativa es alarmante. La tecnología salva vidas, sí, pero solo si tienes el privilegio del enchufe y el Internet. Lo cual nos obliga a mirar al futuro inmediato. En junio de este año, o sea ya casi, Nueva York recibe la cumbre COSP-19. Y ya hay 4 ejes trazados. 4 pilares para rescatar el tratado. El primero es la no regresividad, poner candados jurídicos para que las crisis no sean excusa para recortar derechos. Y el segundo me encanta, accesibilidad universal por diseño. O sea, basta de parches. Legislar la accesibilidad como infraestructura pública. Igual que no inauguras un hospital sin luz, no haces un transporte sin accesibilidad plena desde el plano arquitectónico. Tal cual. El tercer eje es representación política real. El artículo 29 exige que haya personas con discapacidad en ministerios y escaños. Firmas ejecutivas, no solo voces que se consultan. Y el cuarto, financiar la autonomía, no el aislamiento. Redirigir la plata de los manicomios enormes hacia asistencia personal en los barrios. Si resumimos a los 20 años, la conclusión es que tenemos una victoria cultural monumental, pero incompleta. Incompleta, ¿sí? En el papel, somos todos sujetos de derechos, pero la asfixia económica nos advierte que ese marco legal es papel mojado si la sociedad civil deja de presionar. Es súper lúcido. Desmontamos el viejo sistema operativo que trataba a la gente como pacientes de caridad. Esa victoria legal ya existe. Pero el reto hoy son los ladrillos, la fibra óptica, el presupuesto. La Convención de 2006 fue apenas el plano arquitectónico. Exactamente. Y fíjate, eso me deja pensando en algo para quienes nos escuchan, como reflexión final. A ver, Con todo esto del trabajo remoto, la IA, las ciudades inteligentes, me pregunto, ¿estamos realmente integrando la accesibilidad desde el código fuente de esta nueva era? ¿O estamos construyendo sin querer un metaverso y un futuro digital tan inaccesible y lleno de barreras como lo era el mundo físico hace 20 años? es el gran interrogante que va a definir las próximas 2 décadas de derechos humanos. Sin lugar a dudas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sigamos cuestionando cómo se distribuye el poder y recuerden que el diseño del mundo nunca, nunca es neutral. Hasta la próxima. Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.